Vale, pues empezamos un poco. A ver, yo creo que no necesitas presentación, pero bueno, por si hay aquí alguien que no sabe. Sergio García Torres, director general de Derechos Animales en España. Entonces, nada, pues lo que estábamos comentando un poco con Dani antes de que entraras tú, la idea es, bueno, pues tener un ratito para charlar un poco sobre los dos textos legislativos que están ahora en, bueno, pues, obviamente están de actualidad, que son la Ley de Protección Animal, la reforma del Código Penal, pero aparte de eso, bueno, pues la idea es poder también comentar un poco pues más a nivel genérico, profundizar en ciertas cuestiones, etcétera. Entonces, nada, pues la gente en el chat puede ir comentando, haciendo preguntas. Dani también ha explicado antes que ya hemos recopilado algunas preguntas que la gente ha ido haciendo. No sabemos si habrá tiempo para, obviamente, trasladarlas todas, pero bueno, se intentará, si no, las más genéricas o importantes. Y nada, no sé si tú quieres decir algo, Dani, o Voy, empezamos. voy a hacer otra vez el recordatorio porque hay más personas Vale, conectadas. Bueno, lo que hemos comentado durante esta semana. Todos los comentarios en el chat, todas, incluso críticas, serán bienvenidas, pero siempre que no sean a título personal y sean con respeto, ¿vale? Si no, es que ni siquiera las voy a leer. Entonces, ya de entrada queremos crear pues, un ambiente de diálogo, de charla y a partir de ahí, pues, con respeto. También lo que he comentado, podéis poner vuestras preguntas en el chat, pero es verdad que ya durante esta semana nos han hecho varias y el tiempo es limitado. Entonces voy a dar un poquito de prioridad a esas preguntas que nos han hecho, pero sin perjuicio de que voy a estar atento al chat y bueno, si podemos, pues se la haremos llegar a Sergio. Así que nada, que muchísimas gracias a Sergio, a Irina por exacto. este espacio bueno, que empieza hoy, pero que todas las tardes de los viernes o muchas tardes de los viernes estaremos charlando pues con figuras y expertos y expertas de ética, derecho animal, del mundo animalista. Vale, entonces yo tengo un poco en la cabeza, si os parece bien, como empezar desde el principio, ¿vale? Porque sí que es verdad que pues todo el mundo sabe en qué punto estamos y demás, pero Sergio, si a ti te parece bien, yo había pensado empezar hablando un poco sobre cómo empezó todo. O sea, me refiero al tema de la Ley de Protección Animal, ¿vale? O sea, bueno, pues desde dónde o cómo surge la idea. Primero se presenta un borrador, ¿no? Un anteproyecto que sale a consulta pública, tenemos ahora un texto, el texto ha ido cambiando. Entonces, bueno, si a ti, Dani, también te parece bien como para hacerlo de forma ordenada y no empezar con él ahora, empecemos un poco por ahí. Sergio, si quieres, pues cuéntanos un poco eso, si lo ves bien. Perfecto, yo como vosotras lo planteéis, Sí, como queráis. empezamos por ahí si quieres. Vale, pues intentaré ser lo más conciso posible porque yo creo que, bueno, mucha gente quizá ya conoce estas cuestiones y lo que le apetece a mucha gente yo creo es que podamos responder a muchas de las cuestiones que están ya planteando en el chat y que espero que Dani esté apuntando porque a mí se me van pasando y quizá no las recuerde todas. Lo primero, comentar que la propuesta de la norma de protección animal es una cuestión que estaba incluida en el acuerdo de gobierno. El gobierno se configuró hará poco más de 3 años y poco después de configurarse la Dirección General de Derechos de los Animales, empezamos ya a trabajar en esta iniciativa, en esta propuesta. Es cierto que el primer año, con la pandemia, hubo cuestiones de urgencia que hubo que estar trabajando. Quizá ya nos da la sensación de que han pasado 20 años, pero en el fondo hace 3 años estábamos todavía peleando por que se pudiera salir a alimentar a las colonias felinas y muchas cuestiones así que en mi cabeza por lo menos parece que han pasado 100 años. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a elaborar o a preparar los primeros borradores de lo que sería la ley de protección animal. Esta ley, pues intentamos llevarla con el máximo consenso posible, es decir, abrir su redacción y su trabajo con colectivos, con profesionales, con gente más afín al movimiento animalista y también con gente menos afín al movimiento animalista, porque al final es una ley nacional, es una ley que todo el mundo debe cumplir, con lo cual era premisa también de un gobierno, en este caso del Ejecutivo, el intentar consensuar o por lo menos hablar
con la inmensa mayoría de los colectivos implicados en algo así. A partir de ahí, bueno, pues creamos los primeros borradores de la ley, que fueron primero a exposición, a consulta pública, que todavía no había un texto, con lo cual la gente hizo aportaciones de diferentes calados y diferentes temáticas. Hubo muchas que se incorporaron y que se plantearon. A partir de ahí, el texto fue a primera vuelta del Consejo de Ministros, habiendo negociado ya en una primera instancia con el resto de ministerios. Hay que tener en cuenta que hay muchas cuestiones que no eran solo competencia del ministerio proponente, en este caso del Ministerio de Derechos Sociales, sino que, bueno, como bien sabéis muchos y muchas, la cuestión de los animales en general al final toca muchísimas competencias de muchísimas otras secciones ministeriales de otros ministerios. A partir de ahí se volvió a plantear la exposición pública con texto, se incorporaron, se plantearon más de 6.000 alegaciones a esta norma, que es un récord, según me cuentan a mí muchos funcionarios que han estado en tramitación de otras leyes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ley contra el tabaco, que se realizó en el 2000, no tuvo ni 2.000 alegaciones, siendo una de las leyes que quizá podemos recordar en el pasado que tuvo más debate, ¿no? Esta ha tenido mucho más y mucho más debate a favor y en contra. Yo creo que eso lo hemos visto todos y todas. A partir de ahí volvió a una segunda vuelta de Consejo de Ministros y posteriormente llegó al Congreso de los Diputados, donde el resto de partidos políticos que configuran la Cámara, bueno, pues hicieron sus aportaciones y sus enmiendas, algunas de las que ya conocemos bien, como la enmienda del Partido Socialista a los perros de caza, y muchas otras enmiendas que, bueno, se pudieron incorporar algunas, otras no tanto, por suerte también, y luego el siguiente paso ha sido el Senado también, donde se han planteado una serie de enmiendas, y ahora la semana que viene, el jueves próximo, vuelve al Congreso de los Diputados para volver a votar y debatir las enmiendas que se han aprobado en el Senado, y bueno, espero que quitar algunas de las que se han aprobado e intentar que se mantengan alguna que se ha aprobado y ya pasaría a votación definitiva y la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Vale. Entonces, hecha como esta introducción para que la gente se haya situado un poco, creo que, bueno, pues la pregunta que toca hacer es, ahora que tenemos este texto, ¿no? O sea, con las enmiendas que se han presentado, las exclusiones que todos conocemos, etcétera, es la pregunta que yo hago, Dani, luego obviamente tú si quieres pues matizas o planteas. Mucha gente se pregunta, hablando en concreto de la Ley de Protección Animal, si es una buena ley tal y como la tenemos ahora, teniendo en cuenta que lo que tú estás explicando, ¿no? En su inicio el texto contenía pues unas cosas que ahora no tiene, se han ido perdiendo, digamos, ¿no? Niveles de protección hacia determinados animales. Entonces, mucha gente, la duda que tiene es, ¿vale la pena sacar esta ley adelante tal y como está ahora? Bueno, yo creo que es una buena pregunta y yo creo que además es legítimo que cada persona tenga su propia opinión sobre esto. En un momento dado, cuando la ley estaba ya en el Congreso de los Diputados, habiéndose aprobado la enmienda del Partido Socialista de exclusión de los perros que realizan ciertas actividades, nosotros, en este caso, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que es quizá quien impulsó esta norma, nos planteamos esta misma cuestión y estuvimos valorando pros y contras de esta norma para ver si era positiva incluso con el texto como había resultado, ¿no? Teniendo en cuenta que en este caso tenemos 35 diputados, enfrente teníamos a cerca de 250 diputados y aún así, bueno, yo creo que es legítimo, vuelvo a decir, ¿no? Que cada cual tenga su propia opinión, pero bueno, nosotros entendíamos que aún así la ley tenía cuestiones muy positivas, cuestiones que podrían avanzar en tanto la mejora de la tenencia responsable, la lucha contra el abandono, por supuesto, el eje fundamental, que es el sacrificio cero de animales de compañía, algo que bueno, que quizá quien vivimos en comunidades autónomas donde el sacrificio no es
una práctica habitual, pero bueno, sí hay otras personas que sí que viven y saben que a los 20 días un perro es sacrificado en una perrera. Esto a partir de ahora ya no pasará, ¿no? Es cierto que nos hubiera gustado que la ley fuera mucho mejor, hay mucha gente que también nos plantea ¿y por qué los toros no están? Y bueno, ya me gustaría a mí que hubieran estado los toros, pero bueno, en este caso se ha sacado una norma con el apoyo parlamentario que hay que valorar desde mi punto de vista qué cuestiones incorpora esta ley que pueden ser positivas y cuáles no, y en este Ahora caso iremos a eso para comentar un poco. bueno, por concluir, esa balanza que nosotros planteamos, que vuelvo a decir, cada uno plantea la suya y es absolutamente legítima, pues en esa balanza nosotros entendimos que era positivo mantener el texto, aún con las mermas que había tenido, y seguir adelante con él, porque entendíamos que ponía un primer punto sobre la protección animal. Y bueno, cuando hay mucha gente que plantea, bueno, pues haberla retirado y presentar otra. Bueno, si hemos tardado 3 años en elaborar esta norma y lo hemos hecho con trámite de urgencia, y las resistencias que hemos tenido, tanto a la interna del propio gobierno como en el resto del Congreso, y todos los medios de comunicación, y un colectivo importante que me han amenazado incluso de muerte físicamente, iba a ser imposible poder sacar una norma en esta legislatura mejor, ¿no? Porque además no tenemos más diputados, es decir, que hubiéramos planteado una norma mejor, hubiéramos estado encantados de un texto precioso, pero que no hubiera servido para nada. Podríamos haber metido los toros, podríamos haber metido muchas cosas, pero se hubiera quedado en un cajón, como ha pasado con propuestas estupendas que son justas y que son necesarias, así lo vemos todos, pero que nunca han visto la luz. Sí, Vale, Dani, di. yo, bueno, tenía varias preguntas que me han hecho, compilándolas un poco a raíz de lo que estamos hablando. La pregunta simple sería, ¿cuáles serían las líneas rojas, tanto de la Ley de Protección y Bienestar Animal, como la reforma del Código Penal? ¿Por qué? Porque en un principio, en la primera etapa, parecía que la línea roja era la exclusión de los perros para caza. Luego parecía que las líneas rojas cambiaron. Esta sería una pregunta, y una subpregunta de esta sería, bueno, mejor esta ley, has dicho, Sergio, que mejor no se podía haber sacado, pero la siguiente pregunta ¿es suficientemente buena para sacarla? Por ejemplo, claro, estamos hablando del sacrificio cero, y estaba diciendo ahora Paqui que eso no se aplicaría, en este caso, para los perros para la caza. O, por ejemplo, en el caso de la reforma del Código Penal, que ahora ahondaremos en ella, la pena sustitutiva de multa lo que acarrea en la práctica. Entonces, la pregunta, Sergio, sería, por un lado, ¿cuáles son las líneas rojas que ahora mismo tendríais para que siguiera adelante ambos textos legislativos? Y por otra parte, si es suficientemente buena. Bueno, te voy a empezar a responder por la segunda porque es más rápida. ¿Es lo suficientemente buena? No. Pero el no ser lo suficientemente buena no significa que sea mala. Es decir, porque creo sinceramente que serán pasos importantes en la protección de los animales. Se establece todo un sistema de control de cría, sistemas de prohibición de venta de animales en tienda, prohibición de venta de animales en Internet, que son al final ejes fundamentales también en el abandono, y esto lo saben las entidades de protección animal de una manera clara, ¿no? No es todo lo que nos gustaría, pero creo que en este caso no existe un blanco y negro, y no por ser una ley que hemos sacado nosotros vamos a defenderla porque sí. Pero yo creo que sí que es justo plantear que sí que tiene cuestiones importantes de esta ley que había que mantener. Y era o lo sacábamos con esa exclusión o no lo sacábamos. No había otra opción. Y sobre la primera de las preguntas, y además que has comentado algo que habían comentado también en el chat, bueno, yo creo que lo primero es tener claro qué implica la exclusión de los perros de caza. Es lo que iba a preguntar. La exclusión de los perros de caza no está establecido por raza. Yo no sé en qué momento entiendo que mucha gente piensa un perro de caza, un galgo, y ya de per se, por esto, todos los galgos están excluidos de la norma. No. Para que un perro esté excluido de la norma, tiene que estar, por supuesto, registrado, por supuesto, inscrito y además asociado a una licencia.
a una licencia de caza o a una licencia deportiva, o inscrito en el Ministerio del Interior si es un perro de la policía. Es decir, hay una cuestión importante que dicen, si un perro de caza llega a una perrera, no se le aplica la ley. Es que no es un perro de caza. Si un perro de caza llega a una perrera, es un perro sin identificar que está abandonado. Y eso es un perro. Eso no es un perro de caza. Un perro de caza, para que sea perro de caza, tiene que estar inscrito como tal. Con lo cual, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos no todo lo que nos gustaría, por supuesto, pero sí que para que un animal esté excluido de la norma, un perro esté excluido de la norma, tiene que estar identificado como tal y registrado como tal. El 90% de los perros de caza que se abandonan no tienen identificación. Y aquí me dirán, sí, pero le pueden arrancar el chip, sí, pero eso siempre es una cuestión que ya se asocia a un delito penal. Es decir, los delitos penales siguen siendo delitos penales. El abandono y el maltrato es delito penal. Puedes quemar y matar a un perro de caza que ya no va a estar perseguido. No es cierto. Es decir, primero, tiene que estar identificado, registrado y además asociado a una licencia de caza para estar excluido de la norma de tenencia responsable, que es la que planteamos ahora. Pero el delito penal no se excluye y no se le exime del cumplimiento del delito penal a cualquier persona que tenga un perro de caza, un perro de policía o alguien en su casa tenga un perro. O sea, yo creo que no es una buena noticia la exclusión de los perros de caza, pero tampoco lo llevemos a un punto que llega a ser hasta una parodia incluso de una propia posición, porque no se excluye al animal por su raza, se excluye si está registrado como tal, y para estar registrado como tal tiene que estar identificado. Pero Sergio, a la pregunta, ¿cuáles serían las líneas rojas actualmente? O sea, ya sé que se va a aprobar la semana que viene en el Congreso. eh, Vamos a ver lo que pasa con las enmiendas. Pero ¿cuáles serían? Por aclararnos, ¿no? Porque yo una cosa que he echado en falta, Sergio, y esto te lo digo a título personal, me ha faltado bastante comunicación por parte de la Dirección General. Muchas veces estábamos como... Uy, creo que te has caído literalmente. No, es que he El tenido que poner a cargar móvil. el móvil. He tenido que ponerla a cargar y está como colgando del cable y es un poco, bueno, Vale, estas vale, cosas del lo que día. te comentaba. Yo he echado en falta una mejor comunicación, en el sentido de que, por ejemplo, las líneas rojas, no sabía cuáles eran las líneas rojas, ¿no? De para seguir o no para seguir. Entonces, hoy que tengo la oportunidad, pues te pregunto, a día de hoy, a pesar de que se vaya a aprobar ya ambos textos legislativos, para ti, para tu departamento, ¿cuáles son esas líneas rojas? Es decir, esto, si se hubiera tocado, no hubiera seguido. Tanto en la reforma del Código Penal como en la Ley de Protección y Bienestar. Bueno, pues es que eso es relativo también dependiendo, en este caso, no de lo que nosotros queramos, sino de la mayoría parlamentaria que hay. Es decir, hay un Congreso de los Diputados que es absolutamente legítimo para plantear cambios en las normas. Ya me gustaría a mí que esto no hubiera pasado quizá por el Congreso de los Diputados y hubiera sufrido lo que ha sufrido. En el momento actual, y de hecho hemos estado peleándolo, claro, y estas cosas a lo mejor, claro, no se comunican, pero hemos estado peleándolo de manera bastante severa durante estas últimas semanas, es la protección de las colonias felinas. Para nosotros era una cuestión que, sin lugar a dudas, es un gran avance, con lo cual teníamos que mantener que no salieran, por ejemplo, enmiendas como la que habían planteado algunos partidos que tenían que ver con calificar a los gatos de colonias, a los gatos que viven en la calle, como doméstico asilvestrado o con la posibilidad de que se excluyera incluso de la definición de animal de compañía. Para nosotros era eso una cosa muy, muy importante. O sea, las colonias felinas para ti es como algo muy importante que tiene que estar en la ley, ¿no? Que si eso se... Sí, para nosotros las colonias felinas eran un eje fundamental y algunas otras cuestiones que están recogidas en la ley, igual que el sacrificio cero. Había varias enmiendas que planteaban que el sacrificio cero no se aplicara, por ejemplo, a cuestiones en las que hubiera, por ejemplo, problemas económicos para asumir gastos veterinarios. Esto supone el sacrificio cero, porque un ayuntamiento o una perrera te puede decir que tiene problemas económicos y por eso sacrifica animales, o una persona va al veterinario porque se ha cansado de su perro y dice que no tengo dinero para curarle la pata que se la ha roto, lo sacrifico. Con lo cual, el sacrificio cero hubiera
hubiera sido eliminado de facto, ¿no? Si hubiera pasado esto y hubiera pasado también con las colonias felinas, pues quizá hubiéramos tenido un problema. Y sí, Raquel una y otra vez está diciendo en el directo que la línea roja eran los perros de caza, y claro, la línea roja eran los perros de caza, pero no dependía de nosotros solo. Dependía de tener una mayoría parlamentaria. A mí, para ya pasar a otro tema, pero como al final el tema de lo de los perros utilizados para cazar, que tampoco me gusta el término, perros de caza, no son de caza, utilizados para cazar. Son perros de cazadores, si acaso, sí. Pero como para aclarar un poco esto, porque al final es pues con lo que mucha gente se ha quedado, porque a todos nos ha indignado mucho y es algo que nos afecta, ¿vale? También lo comentamos en el otro directo que tuvimos, Dani. Creo que conviene hacer la precisión de que, y tú ahora lo puedes explicar mejor, Sergio, que el hecho de que esta ley en su ámbito de aplicación excluya a los perros utilizados para caza y actividades específicas, no significa que automáticamente en España, en cuanto entre en vigor esta ley, los perros utilizados para cazar no tengan ninguna protección administrativa. O sea, creo que es algo importante para que la gente lo entienda, porque al final si no eres jurista y no conoces mucho la terminología, que yo lo digo para dar tranquilidad a la gente, porque a mí me hubiese encantado que estuviesen en esta ley, pero creo que la gente tiene que saber que las leyes autonómicas, por lo menos a día de hoy, otra cosa es que luego se reformen y se cambien y se les excluyan, pero que a día de hoy la normativa autonómica, aunque esta ley no los incluya, sí da protección a los perros que se utilizan para caza, ¿no? ¿Es así o...? Claro, es así. De hecho, la inmensa mayoría de las normas autonómicas incluyen, por no decir todas, incluyen a los perros que realizan algún tipo de actividad. En algunas comunidades le llaman perros auxiliares, y esta norma es una ley básica. Es decir, al ser una norma básica, lo que establece es unos mínimos. No quiere decir por ello que se invaliden, como bien dices tú, las normas autonómicas o el marco de protección. Hay normas autonómicas que hablan de animales de compañía y silvestres en cautividad. Hay normas autonómicas que hablan de animales de compañía y ya está. Hay normas autonómicas que hablan de animales de producción y animales de compañía. Es decir, cada norma autonómica establece un marco. Para esto lo que quiero decir es, no pueden quedar en el limbo legal ningún tipo de animal, ya sean los perros de actividades cinegéticas o los perros de actividades deportivas o las vacas. No pueden quedar fuera de ningún tipo de ámbito legal porque se les excluya una norma. ¿Por qué? Porque se les aplica a otras. Las que ya tienen, que les regulan en sus comunidades autónomas, o los reglamentos que hay que elaborar para cuestiones concretas como estas. Y de hecho es una de las cuestiones que nos planteamos ahora, en los próximos meses, trabajar en esta cuestión. Vale, sí, o sea, es que es algo como que al final es el miedo, ¿no?, que tiene todo el mundo, que es lo que tú comentabas, que también creo que es importante utilizar este directo para quien nos está viendo, para aclarar estas dudas que son como de fondo, de base. Entonces, al final, para que la gente que lo esté viendo y que tenga esta duda, que el foco es ese, es decir, que esta ley, que obviamente tendría que haber contemplado lo que ya contemplan todas las leyes autonómicas, correcto, que se queda corta y que es insuficiente porque excluye a estos perros, correcto, pero no significa que por el hecho de que esta ley no los incluya, automáticamente en cuanto entre en vigor los perros de caza van a poder ser maltratados y se les va a poder hacer de todo. Yo lo digo porque me interesa dar esa tranquilidad a la gente, simplemente era ese matiz. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda, Sergio, que también la ha comentado Paqui, que es jurista especialista en derecho animal. ¿Existe ahora mismo algún tipo de legislación, regulación, para que se entienda qué es un perro de caza? O sea, para ese ámbito de aplicación, porque a día de hoy, no sé si luego se desarrollará mediante leyes, reglamentos, pero para que un perro sea considerado para caza, ¿dónde viene regulado y cómo viene regulado? No hay una regulación expresa sobre perros que realizan actividad cinegética o perros auxiliares de la actividad cinegética. Cada comunidad autónoma tiene una cuestión, tiene una norma. En algunas les excluyen durante la realización de la actividad, en otros no les excluyen para nada y no los nombran. O sea, no hacen una distinción de un perro que realiza una actividad de otra, y en otras sí que hacen excepciones concretas, aunque los incluyen dentro de la norma, pero realizan muchas excepciones. Un ejemplo, la ley del País Vasco
establece sistemas de control de cría, pero exceptúa a los perros de caza de los sistemas de control de cría. Y así hay ejemplos en muchas comunidades autónomas de excepciones concretas en ciertas cuestiones. Esto, vuelvo a decir, es una ley básica, es una ley de mínimos. Lo que plantea es esos ejes fundamentales que nos hubiera gustado ir a más, claro que sí, pero plantea esos ejes mínimos que sí o sí todas las normas autonómicas tienen que cumplir. Y cuando exista una norma específica de perros que realicen algún tipo de actividad, pues habrá que establecer en esa norma esos mínimos también que luego las normas autonómicas tendrán que recoger y registrar. Lo que sí es clave y que es importante, y desde el punto de vista jurídico creo que es importante también reflejar, son las definiciones. No existía quizá una definición unitaria sobre lo que era un animal de compañía, y ahora sí existe en base a esta norma. Un animal de compañía son todos aquellos animales que estén incluidos dentro del listado positivo y siempre perros, gatos y hurones. Es decir, ante una cierta amenaza que había en algún momento de que los perros que realizaban algún tipo de actividad pudieran ser animales de producción, que esto era una realidad que se intentaba gestionar desde algún espacio, ahora ya eso es imposible porque está dentro de esta definición como siempre animales de compañía, con lo cual siempre estarán sujetos a las normas de animales de compañía. Yo tengo muchas cuestiones, pero Irina, lanza tú alguna. Ah, vale, no sabía si querías decir algo más. O sea, tengo muchísimas, pero para ir alternando. Vale, entonces, bueno, aclarado esto del tema de los perros, que al final es una de las cuestiones que más preocupan a la gente, y yo, si os parece, vamos un poco a cómo está la ley de protección animal actualmente, y luego ya vamos al Código Penal. Lo que tú comentabas, Sergio, para que la gente lo sepa, bueno, ha pasado el texto por el Senado, ¿no? Se hicieron unas enmiendas, obviamente, por lo menos hablo por mí, esto es un caos, o sea, porque yo me he leído ya no sé cuántos textos, cosas que estaban, luego no estaban, entonces, bueno, preguntas que yo lanzo para que también la gente lo sepa. ¿Qué ocurre o cuál es la situación actual con los perros mal llamados potencialmente peligrosos? O sea, ¿en qué estado están ahora estos animales? ¿Qué es lo que regula la ley o qué enmiendas se han hecho al respecto? Y luego, bueno, primero esta, y creo que tenía otra, pero si quieres contestar primero esta. Vale, sobre los PPPs. A ver, hay una cuestión importante que era el texto que fue al Congreso de los Diputados, planteaba la derogación de la Ley 5099 de perros, de animales potencialmente peligrosos. Hay que tener en cuenta que esta ley no solo controla o regula los perros potencialmente peligrosos, sino todos los animales potencialmente peligrosos. Lo que establecía, sobre todo, era una ley muy pensada para los perros, pero hablaba de animales en general. Lo que sí establecía las 7 razas que se establecían como PPPs, que luego eso se podía ampliar en las comunidades autónomas, era el reglamento, el Real Decreto que desarrollaba esta ley. Entonces, una vez que el Partido Socialista presenta la enmienda de exclusión de los perros de actividades cinegéticas y otras a la Ley de Protección Animal, a nosotros nos surge una duda importante. La Ley 5099, si nosotros la derogamos, todo lo que tiene que ver con los sistemas de valoración de comportamiento que planteábamos en esta ley, al derogar la Ley 5099, iban a ser solo aplicables a los perros que estaban regulados en esta ley. Es decir, todos los perros que estaban excluidos de la norma no iban a tener ningún tipo de valoración de comportamiento. ¿Por qué? Porque habíamos derogado la Ley 5099. Entonces, ante eso, presentamos un paquete de enmiendas. Un paquete de 8 enmiendas en la que una de ellas era la no derogación de la Ley 5099 y luego una serie de modificaciones de la ley. En este caso, como se hacen las leyes a veces y como votan los grupos, el Partido Socialista nos dice que se equivocó a la hora de votar y votaron, en este caso nosotros votamos a favor de la derogación de la 5099, o sea, de la no derogación de la 5099, pero nadie votó luego la modificación de esta ley, que hubiera dejado bien ensamblado todo el sistema de validación de comportamiento de todos los perros, incluidos los perros excluidos de la norma. No sé si me estoy explicando,
Pero quiere decir que nosotros con esta ley, si hubiéramos derogado la 5099, no podemos legislar sobre esos perros. Entonces teníamos que dejar una ley viva, en este caso la 5099, para que el reglamento de modificación de conducta o de validación de conducta o los test de comportamiento que habíamos planteado colgara de una ley válida para esos perros. Y en este caso la 5099. Pero bueno, ahora, el momento en el que estamos. ¿Qué vamos a hacer? Como queda el desarrollo reglamentario de esta ley, lo que sí vamos a hacer con el desarrollo reglamentario de esta ley, que tiene un formato de Real Decreto, es modificar el Real Decreto que regula la ley 5099 para establecer todo ese sistema de validación de comportamiento, de test de comportamiento que habíamos ideado en la primera fase de la norma. Es decir, lo único que cambiamos en la técnica normativa, dejamos viva la ley 5099, pero quitamos las cuestiones importantes del Real Decreto que desarrolla esa injusticia que es las 7 razas, con las licencias y con todas esas cosas que la gente que tiene PPPs sabe bien, ¿no? Ese es un poco el camino que queda para esto. ¿Cuándo se va a hacer esto? Pues cuando se desarrolle el reglamento. De todas maneras, había una disposición transitoria en la ley cuando se planteaba la derogación de la ley 5099, que era que no iba a entrar en vigor ese cambio hasta que no estuviera el reglamento de validación de comportamiento. Es decir, el tiempo va a ser el mismo, pero es cierto que genera cierta incertidumbre que se iba a derogar y ahora no. Bueno, pues esta es un poco la explicación. Espero haberme hecho entender, porque a veces la técnica normativa es un coñazo y es compleja y es una burocracia absurda. Y también decir que hay a veces que las leyes, cuando se plantean, tú las haces con una forma que tienen sentido, o por lo menos así la planteamos nosotros de principio a fin, pero cuando llega al Congreso de los Diputados o incluso luego al Senado, los partidos políticos empiezan a plantear enmiendas, algunas se aprueban y otras no, y te acaban, perdóname la expresión, descojonando muchas cuestiones de la norma porque han planteado enmiendas que no tienen sentido o que te desmontan una parte de la ley sin que cubran una situación, o como ha pasado ahora en el Senado, que se aprueban enmiendas, incluso el partido que las presenta, en este caso Junts per Catalunya, se equivocó. Presentó, por ejemplo, la derogación del punto 38, que es el que plantea la obligación de la esterilización y la identificación de los gatos de colonias felinas. Y nos dicen que es que, ahora nos dicen que se confundieron, porque es que, y los que votaron a favor, partidos que votaron a favor de esta enmienda, que se confundieron. Hombre, es tan fácil como mirar cuál es el punto 38. Bueno, pues así a veces se hacen las leyes. Vale. Sí, No, me surge habla, Dan. una pregunta Dani. pertinente, porque estábamos hablando un poco de incertidumbre y muchas preguntas iban en este camino, ¿no? De inseguridad jurídica, de incertidumbre, de lo que va a pasar. Entonces te voy a hacer dos en una. Si quieres, luego te las repito, porque siendo las dos basadas en inseguridad jurídica, tienen una naturaleza diferente. En de un primer lado podemos decir, vale, va a haber un desarrollo reglamentario mediante Real Decreto, pero bajo el principio de jerarquía normativa, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la compatibilidad? Y bajo el principio de armonización y de seguridad jurídica respecto a las leyes autonómicas. Ahí va a haber bastante inseguridad jurídica, salvo que esté muy bien armonizado, lo cual es difícil entre las distintas legislaciones de las comunidades autónomas. Por otra parte, hay cierta inseguridad jurídica en el sentido de qué sanción se va a aplicar. La estatal de esta ley, la de la comunidad autónoma, o sea, por ejemplo, para el maltrato que no se ha considerado maltrato penal, ¿cuál va a ser la que va a ser, digamos, sancionada? ¿Y qué administración va a llevar ese procedimiento? Vale, intento... ¿Ya está? Sí, lo he intentado resumir, Vale. será más largo, pero... Vale. Pues intento ir rápido. El concepto de ley básica establece que esta ley es la base fundamental de las normas autonómicas. Es decir, esta ley marca la base. No existe el concepto piramidal de jerarquía en cuanto a normas. En este caso, al ser una ley básica, no funciona de tal manera. Es decir, esta ley lo que hace es
mezclarse con las leyes autonómicas y plantea esos mínimos comunes. A partir de ahí, las normas autonómicas pueden elevar los estándares de protección en muchas cuestiones. ¿Cuáles son las sanciones aplicables en esta norma? Lo que plantea la ley estatal es una horquilla. Es una horquilla de un mínimo y un máximo en los distintos grados de sanción. Las comunidades autónomas tienen que adaptar sus normas a esta horquilla. ¿Y quién será la administración que ejecute esto? La administración autonómica o la administración local, si al final es una competencia local en alguna cuestión. Pero sobre todo la administración autonómica, que son las administraciones competentes para esto. La Administración General del Estado no tiene capacidad de establecer, o por lo menos nuestro ministerio no tiene capacidad de establecer sanciones ni siquiera desde el punto de vista ni sancionador ni de inspección. Un segundo, Dani, respecto a esto, que es una duda que tengo, no sé si tú la sabes. En los anteriores borradores, digamos, o textos, ¿no?, de la ley, creo que sí que se contenía como un plazo que se daba a las comunidades autónomas para que adaptaran su normativa. Me parece que ahora esto también se ha esfumado por algo. Entonces, es decir, cuando entra en vigor la ley, ¿qué pasa con la normativa de las comunidades autónomas que sea incompatible o que no se ajuste? No sé, ¿tienen un plazo? ¿Entra en vigor directamente? Claro, esto es un poco lo que os decía cuando a veces se hacen leyes, se hacen un poco churros. En este caso, nosotros habíamos planteado un plazo de 6 meses para que las comunidades autónomas adaptaran su norma a la ley nacional. En este caso ha habido un grupo de grupos parlamentarios, todos nacionalistas, que plantearon que quién es el Estado para decirnos cuándo tenemos que adaptar nuestras normas. Bueno, pues creo que incluso dentro de su, a veces, torpeza en este sentido, al no poner un plazo, ellos tienen que adaptar su norma automáticamente. Vale. Es decir, es peor, tienen que adaptarla automáticamente. Si no, es muy fácil que una administración, en este caso la Administración General del Estado, pueda establecerle a la comunidad autónoma un requerimiento para que adapte su norma, o incluso un ciudadano puede denunciar a la comunidad autónoma por no haber adaptado su norma cuando la ley se lo planteaba sin plazo. Nosotros les habíamos dado un plazo para que tuvieran el tiempo suficiente para poder adaptarla, pero bueno, oye, que a veces sale ese espíritu nacionalista quizá un poco mal visto, que es, bueno, pues si no queréis plazo, pues lo tendréis que hacer mañana. Sí, porque creo que ahora que lo están mirando sí que hay como una disposición que directamente viene a poner algo, no lo he encontrado, pero en la cabeza lo tengo, que era como que todo aquello que sea incompatible con lo que dispone la ley se entiende derogado, algo así hay ahora, ¿no? Vale, no era una duda que tenía. Claro, al ser una ley básica establece eso, ¿no? Todas las disposiciones inferiores o normas inferiores quedan derogadas a la aplicación de estas, con lo cual, bueno, pues van a tener que adaptarse con cierta premura. Van a tener pues 6 meses, que es 6 meses, que es el trámite, y esto también es una respuesta a una pregunta que me ha parecido ver rápidamente por ahí, que es el tiempo que va a tener o que nosotros estamos planteando para la elaboración del reglamento. Los 6 meses que hay de moratoria para la aplicación de esta ley, porque eso es otra disposición transitoria que hay. La ley se pondrá en marcha 6 meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esos 6 meses son para que nos dé tiempo a terminar el reglamento, para poder publicarlo, para poder aprobarlo en formato Real Decreto, como hablábamos antes, y a partir de ahí pues las normas autonómicas tendrán que adaptarse. Vale. Entonces, para ya pasar a lo del Código Penal, Dani, no sé si tú quieres decir algo. Yo quería comentar, no lo tengo muy en mente porque no me ha dado tiempo a mirarlo, pero creo que en el Senado una de las enmiendas que han salido, aunque luego el texto tiene que volver al Congreso, es la exclusión del texto del sistema de registros, ¿no? Que es un pilar que para mí es una de las cosas buenas que tiene la ley, que al final es algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo y que me parece fundamental, y creo que esto en el Senado ha caído, ¿puede ser? Bueno, es una enmienda que es cierto que en el Senado ha sido aprobada con los votos, una enmienda propuesta por PNV, donde el resto de partidos nacionalistas han votado a favor, creo que también el Partido Popular, y por eso salió favorable, y lo que elimina
es el concepto de sistema de registros. No por ello elimina la creación de los registros, Vale. pero sí que de repente abre un agujero. Abre un agujero de definición de qué son estos registros que luego en algunos otros puntos se determinan. Bueno, ya hemos estado trabajando en esto, hemos estado hablando en este caso con el partido mayoritario del gobierno, con el Partido Socialista, para que esta enmienda sea revertida. Vale. Esto es al final otro alegato nacionalista que a veces les surge, que solo por la palabra central, registro central de animales, cuando además es una herramienta que a todas las comunidades autónomas les va a venir muy bien. Es básicamente una herramienta para que si un perro de Baracaldo se pierde en Cuenca, lo puedan encontrar. No, o sea, nadie les está eliminando competencias, nadie les está imponiendo conceptos de nacionalidad ni conceptos de unitarios o centralistas, sino, pero bueno, yo creo que hay veces que ven palabras, les saltan alarmas y en este caso poner ya central, registro central. Bueno, pues a lo mejor hay que poner registro coordinado, ¿no? Y ya está, ¿no? Para que no les salten esas alarmas nacionalistas. Bueno, digo una cosa y luego te dejo a ti, ¿vale? Ya luego Sí. pasamos al Código Penal. Os escucho mientras enciendo la luz, que se está yendo la luz y... Vale. Yo personalmente también para pues, la gente que está aquí, ¿no? Al final esto o queremos que sea un espacio de debate, de reflexión, de poner en común ideas y que también la gente pueda opinar y dar su punto de vista. Yo tengo que decir, porque es algo que quiero trasladar, que a mí esta ley, y esto es mi opinión personal, que para eso estamos aquí, creo que en muchas cosas obviamente es insuficiente o se queda corta por todo lo que hemos comentado antes, se ha ido rebajando, hay cosas que se han excluido, etcétera, pero quiero trasladar un poco el punto de vista de que creo que dota de unas herramientas institucionales que son la base de que en España se pueda empezar a andar hacia la protección animal. O sea, es decir, políticas públicas de protección animal, lo que estábamos hablando ahora, un sistema central de registros, algo tan básico como poder tener estadísticas a nivel nacional de qué ocurre con el maltrato animal o con los animales que tenemos en nuestro país. No sé, hablo de memoria, las cosas que leí. Formar a los profesionales o a los funcionarios en protección animal, campañas de sensibilización. O sea, creo que al final a veces queremos como centrarnos mucho en las cosas concretas, y ahora estoy dando, repito, mi opinión personal, sin darnos cuenta de que necesitamos tener una estructura a nivel de país para poder ir avanzando hacia lo otro. Entonces, que en España, pues lo que digo muchas veces, los animales o la protección animal no estén incluidos en la Constitución, ya te dice un poco desde dónde estamos partiendo. Entonces, al final creo, porque me la he leído muchas veces, que esta ley tiene cosas muy buenas en ese sentido. No sé qué opináis vosotros, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, es el balance que hicimos en un momento que hubo que hacer este balance y planteamos la necesidad de incluso bueno, pues seguir adelante con una norma que vuelvo a decir, y yo creo que además se puede ver, ¿no? En lo personal, a mí me está costando mucho el haber ido adelante con esta ley, cuando hubiera sido mucho más fácil, y aquí ya hablo de opinión personal, haber echado la ley atrás y haberme quedado con mi dignidad intacta y sin ningún tipo de arañazo, ¿no? Hubiera sido perfecto el decir tengo una ley perfecta, no ha salido, no va a proteger a ningún animal, pero yo me quedo intacto, ¿no? Yo no me mancho, yo no me mojo y bueno, pues en este caso yo personalmente he decidido mojarme, mancharme, dejarme por el camino mucha parte de lo que yo quería y de lo que queríamos desde el departamento y bueno, y esto todo lo que tiene que ver también con que seguro que me lo preguntáis y si no me lo preguntáis, me lo preguntan a diario mucha gente, que si voy a dimitir, que si no voy a dimitir. Bueno, pues también podemos hablar de eso sin ningún problema. Se ha repetido esta pregunta. Es una que está en el tintero. Sí. Yo, pues mira, aprovechando, que en realidad no me parece tampoco una pregunta tan importante, pero la vamos a hacer. Bueno, lo primero, a mí, mi opinión personal, ya que lo ha preguntado Irina, la ley de protección y bienestar animal me parece que tiene muchos peros, pero no estoy
no lo tengo tan claro de si habría que seguir con ella o no. La que sí, luego hablaremos de la reforma del Código Penal, ahí soy clarísimo. eh, lo he dicho siempre públicamente, en privado, que por mí la reforma del Código Penal se tendría que tumbar y no seguir para adelante, pero luego hablaremos de ello. En referencia a lo de la dimisión, Sergio ya ha comentado en alguna entrevista de que sí, que él comentó de que que si al final salía la ley con la exclusión de los perros de caza, que dimitiría en su momento, pero que hay que esperar a ver el reglamento y que habrá que esperar en su momento para ver si dimite o no y ya se verá. Tiene relación además con una pregunta que quería transmitir de antes en cuanto a la incertidumbre que va a pasar y también de nuevo yo creo que la falta de claridad en la comunicación de la Dirección General y es que yo tengo una preocupación primero del reglamento, lo que te he dicho Sergio, de la compatibilidad y jerarquía normativa respecto del reglamento, o sea, de lo que se vaya a desarrollar en compatibilidad a las leyes autonómicas. Y por otra parte, claro, un reglamento no se elabora tan fácil. Eh, Me crea dudas de qué va a pasar con la Dirección General de los Derechos de los Animales, porque si vas en la lista de Podemos en la Comunidad de Madrid, claro, esto va a ser en mayo. ¿Qué va a pasar con la Dirección General? Vas a estar, claro, es incompatible el cargo. Yo tengo mucha incertidumbre como ciudadano animalista, que incluso podamos confiar en tu proyecto, Sergio, claro, ¿qué va a pasar? O sea, tengo como mucha incertidumbre. Vale, pues yo te lo agradezco porque además yo siempre que me preguntan intento ser lo más claro posible y como cualquier persona pues también a veces me equivoco, ¿no? Bueno, pues sobre la posibilidad de que yo esté en las listas de Podemos en la Comunidad de Madrid, sí que me presenté, me pidieron que me presentara en las primarias en Podemos en la Comunidad de Madrid, pero no voy a estar en estas listas, no voy a estar, he rechazado el estar en estas listas. Sin lugar a dudas, a nivel personal sería muy cómodo para mí, es decir, ser diputado en la Asamblea de Madrid durante 4 años de manera tranquila, sin estar en el foco, sin mancharme nada, sería muy fácil ser diputado, ¿no? Creo que es mucho más, desde el punto de vista personal o profesional, es mucho más arriesgado o mucho menos gratificante mantenerme donde estoy durante los meses que quedan de legislatura, porque recordamos que quedan meses sin saber qué va a pasar después, es decir, que no sé qué va a pasar después. Yo estaré encantado de volver a mi vida normal, de la que yo vivía tranquilamente y era feliz trabajando como cualquier persona, sin tener estas presiones, sin tener estos incluso amenazas, problemas físicos. Bueno, no vamos a contar mi vida porque no es necesario, pero sí que quiero decir que no voy a ir en las listas de la comunidad autónoma, ni en las listas de la comunidad autónoma, ni en ninguna candidatura en mayo. ¿Por qué? Porque entiendo que es una responsabilidad terminar el trabajo que se ha empezado. Hay que hacer un reglamento. Es muy probable que si yo dimitiera ahora, sería muy complicado sacar adelante ese reglamento, porque en el equipo de la Dirección General de Derechos de los Animales estoy yo como cargo político, pero el resto de personas que hay son un equipo de funcionarios que trabajan de sol a sol, pero al final son un equipo de funcionarios que quizá no pueden tener el impulso necesario para poder pelear lo que va a haber que pelear este reglamento. Con lo cual he decidido esperar a conseguir sacar el reglamento y luego yo estaré encantado de irme o por lo menos vamos a acabar esa parte, ¿no? Ya que hemos hecho la ley, podemos estar más o menos contentos, más o menos felices, pero acabemos el trabajo. Antes lo comentaba alguien por ahí, ¿no? Hay muchas leyes de protección animal, pero no hay ninguna con reglamento. Esta sí va a tener reglamento. Esta sí va a tener reglamento porque nosotros ya estamos trabajando en él, es decir, llevamos meses trabajando en el reglamento sin tenerlo cerrado, claro, porque hasta que no esté la ley no puede estar cerrado muchos detalles del reglamento, pero sí que ya hay una gran parte del reglamento avanzado y estamos trabajando técnicamente en este reglamento. Así que, bueno, mucha gente me dirá, ¿por qué no dimites? En lo personal, sería mucho mejor para mí dimitir. Muchos dicen, no, pero es que tu sueldo, un alto cargo como soy yo, le mantienen el sueldo 2 años, estando en casa. Esto también que lo sepa la gente. Es decir, para mí sería mucho mejor
dimitir y quedarme en mi casa, en lo personal. No, pero es que te quedas ahí por el sueldo. Es cierto, la ley de Canarias sí tiene reglamentos, también es de los años 90. Es normal que tuviera reglamento. En lo personal, ya os digo yo que sería mucho mejor dimitir, quedarme en mi casa, dedicarme a hacer vídeos de Instagram o de TikTok diciendo lo perfecto que puede ser todo o cómo tendría que ser todo, pero bueno, prefiero terminar el trabajo que hemos empezado y después, bueno, luego vendrán las elecciones generales y ya veremos qué pasa. Por cierto, Sergio, déjame, Irina, una cosa que parece que estoy haciendo aquí de poli malo. También me han llegado cuestiones de apoyo, sobre todo de los ataques personales que has sufrido. Yo sabes que también te he apoyado de ataques personales, a pesar de que soy muy crítico con los textos legislativos y, como voy a repetir otra vez, con la claridad en la comunicación de la Dirección General. Eh, Creo que bajo ningún concepto puede haber ataques personales. O sea, es un mínimo de convivencia democrática. Así que, bueno, por esa parte, pues también el apoyo de mucha gente que me ha llegado a saber esto y el mío personalmente, a pesar de lo crítico que soy. Yo aquí una mínima reflexión. Yo creo que el movimiento animalista tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y aquí en esta reflexión entre las 50 y tantas personas, entre los 3 que estamos aquí y los 49 que están conectados, bueno, yo creo que es una cosa que podemos hablar un poco en petit comité, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento animalista tiene cosas muy buenas, que es que tiene un corazón enorme, pero ese corazón enorme a veces se convierte en hígado. Cuando damos nuestras propias opiniones y nuestra propia visceralidad a la hora de defender a los animales, pero también a la hora de defender nuestras propias posiciones, que a veces creo que se nos van de las manos. Y esto es una cosa que creo que también tiene que ver con la juventud de un movimiento como este. Yo llevo 20 años en este movimiento. Eh, y he visto pasar muchas cosas en este movimiento. He visto pasar gente que venía del movimiento ecologista con, con una técnica a la hora de elaborar propuestas, normas mucho más serena, porque venían de un movimiento como el ecologista que tiene 50 años o más de historia. He visto pasar a gente que de repente se despelotaba por las plazas de toros que han durado el tiempo que han durado. O sea, me refiero que bueno, hemos visto pasar de todos los que llevamos mucho tiempo en esto, pero yo creo que a este movimiento le falta pues esa madurez, le falta la madurez de un movimiento social como este y esa calma, ¿no? que tienen a veces muchos movimientos sociales, pero que tampoco sé si es bueno o malo, porque el movimiento animalista lo que tiene es mucho corazón, para lo bueno y para lo malo, ¿no? No sé si, perdonadme esta reflexión, ¿no? Pero creo No, que, no, ya. no sé, me he sentido cómodo para poder hacerla, ¿no? Yo creo que es una crítica y a la vez una alabanza, ¿no? De un movimiento como el nuestro, que tiene esas cosas buenas, que es la gente se mata por defender a los animales, pero también cuando defienden una posición contraria, en este caso contra mí, en muchas ocasiones, y lo he visto durante las últimas semanas, pues hay gente que ha sido muy cruel, hay gente que ha sido muy dura y hay gente que ha sido muy injusta. Porque al final yo estoy haciendo lo que puedo. Me equivocaré, claro que me equivocaré, pero me estoy dejando la piel en intentar hacer todo lo que está en mi mano para avanzar en cuestiones que tienen que ver con la protección animal. Si queréis, podemos ir pasando al tema de la reforma del Código Penal, porque me tengo que ir en breves y Vale, justamente personalmente es el punto que soy más crítico y me gustaría hablar con Sergio de esto. Entonces, total, adelante. para que nos dé tiempo, a ver si pongo un poco más de luz. Sí, he visto, mientras lo planteas, he visto que se ha conectado Veterinario San Antón, que creo que antes se había hecho una pregunta sobre el Consejo, la Organización Colegial Veterinaria, que me lo apunto para responderte porque lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Dani? Sí, no, si Ah, quieres, vale. haz tú la pregunta y luego... Ah, bueno, no, pues entramos en el otro texto legislativo, ¿no? En la reforma del Código Penal. Yo creo, y Dani creo que también está de acuerdo conmigo, en que si bien
los dos textos legislativos han generado muchísimas discrepancias y comentarios. La reforma del Código Penal es algo que preocupa especialmente, sobre todo a pues, profesionales juristas, ¿no? Especializados en derecho animal, que han hecho pues, alegaciones y que al final pues, han escrito muchos artículos, etcétera. Entonces, bueno, para mí lo primero sería hablar de qué es lo que cambia ahora con esta reforma respecto al texto anterior y los aspectos que creo que tanto Dani como yo estamos de acuerdo que pueden suponer o entendemos que suponen un retroceso respecto a lo que tenemos ahora. Lo enfocamos así si quieres, Dani. Sí. Primero que nos explique un poquito Sergio y luego... Yo básicamente es un punto sobre todo, pero... Pues los Vale, cambios. sí, yo comentaros, y esto también lo he dicho claramente muchas veces, creo que la modificación del Código Penal no tiene algunas cosas positivas, pero sí creo que tiene algunas cosas positivas que, como nos pasa con el otro texto, quizás ponemos el foco siempre en las cosas que no son positivas. En este caso es igual, es decir, en este caso además no es un texto que sea solo del Ministerio de Derechos Sociales, sino es cualquier modificación de una ley orgánica, coproponente siempre es el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia se ha planteado verdaderamente pues imposible de avanzar en ciertas cuestiones. Pero yo creo que hay que dejar ciertas cosas claras que sí que creo que son positivas en esta norma. La primera, establecer los delitos de una manera mucho más objetiva. Es decir, anteriormente el Código Penal te hablaba de maltrato cruel e injustificado y tenemos jurisprudencia y muchos de los abogados y abogadas que estarán aquí viendo este directo saben que el determinar un maltrato cruel e injustificado muchas veces se quedaba muy corto para lo que entendíamos mucha gente que debía ser una condena por maltrato animal. El concepto fundamental que para nosotros era importante incluir en esta reforma era establecerlo de una manera mucho más objetiva. Y para eso se establecen 3 tipos de delito penal. El leve, por así decirlo, el que no necesita atención veterinaria, el que necesita atención veterinaria y el de resultado de muerte. Esto para nosotros establecía un marco mucho más objetivo a la hora de valorar un delito de este tipo, ¿no? Un delito de maltrato, porque hemos visto sentencias donde se ha maltratado brutalmente animales y el juez no lo ha determinado como tal, porque ¿qué es injustificado? Bueno, eran cuestiones muy abstractas, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. A partir de ahí, otra de las cuestiones importantes que incluye el texto del Código Penal es la ampliación al resto de animales vertebrados, que hablamos poco de ello, pero yo creo que es muy importante la ampliación al resto de animales vertebrados dentro del Código Penal. Quizá esto es lo que más miedo le ha dado al Ministerio de Justicia, porque se creyeron mucho esos bulos, ¿no? Y si vas por la calle y matas un sapo, pues al final vas a ir 2 años a la cárcel. Bueno, pues esas cosas, los juristas asesores del Ministerio de Justicia, algunas de ellas se las han creído, ¿no? Y nos costó mucho revertir todo esto. Durante la negociación, el Ministerio de Justicia planteaba siempre, en todos los supuestos, la alternativa de multa. Se ha repetido mucho de que todos los delitos tienen alternativa de multa y no todos los delitos tienen alternativa de multa. El delito de resultado de muerte no tiene alternativa de multa y sube a 24 meses la prisión. Y yo no soy especialmente punitivista, es decir, para mí el aumentar las penas no significa que se vaya a reducir el maltrato, ¿no? Porque sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo violaciones y no por ello, porque exista cada vez más penas, se dejan de cometer estos delitos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en otras cuestiones que tienen que ver más con la educación, la concienciación, bueno, son cuestiones a mucho más largo y medio plazo, ¿no? Creo que es importante que tengamos en cuenta que las penas suben, que existe alternativa de multa. También los juristas saben que todo el delito de hasta 24 meses, un juez puede establecer la sustitución, ¿no? La sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad.
Eso se puede hacer siempre, hasta 24 meses. Lo puede hacer un juez. Y de hecho, si el juez tiene la intención, y de hecho los jueces no son especialmente, y lo saben los juristas que están aquí y lo que lo han visto, saben perfectamente que hacen lo posible por el cumplimiento menor de penas de cárcel y el ingreso en las menores ocasiones de las penas de cárcel. A partir de ahí que se crea una horquilla de sanciones, multas y de inhabilitaciones, donde aumenta también el grado de la inhabilitación hasta el máximo donde nos ha permitido a nosotros la negociación. ¿Nosotros qué hubiéramos querido? Pues que no hubiera habido alternativa de multa en los delitos de maltrato sin resultado de muerte y con atención veterinaria. ¿Qué hubiera cambiado esto? Bueno, pues el juez hubiera podido hacer un cambio por trabajos en beneficio de la comunidad igual, ¿eh? Oye, pero quizá no hubiera generado esta alarma que ha generado, ¿no? Y luego hay cuestiones como el concepto de los agravantes. Para nosotros, una de las cuestiones que estábamos defendimos hasta el final, pero fue imposible porque no tuvimos apoyos parlamentarios suficientes, fue el delito superior en grado, es decir, la pena superior en grado. Lo que queríamos era que con 2 o más agravantes el delito pudiera haber subido un 50% de la pena. Es decir, si era 24 meses porque había un resultado de muerte, la idea era que pudiera llegar a 36 meses. Eso era nuestra intención en las enmiendas que se presentaban en el Congreso, pero no lo conseguimos. Aún así, bueno, pues entendemos, o yo entiendo que tiene cuestiones positivas. Luego hay cosas como alguna interpretación que se ha hecho sobre los delitos de explotación sexual, que yo creo que también es una cosa que hay que reseñar y que hay que hablar de ello. Hay que tener en cuenta que la zoofilia, porque una cosa son los delitos de explotación sexual y otra es el propio concepto de la zoofilia. La zoofilia no está penada en ningún país de Europa, salvo en Alemania. Es decir, cualquier tipo de acto sexual con animales no está penado. De hecho, hay una jurisprudencia en España que, aunque el otro día, creo que fue Lola, me pasó una sentencia en la que sí había habido una condena por actos sexuales con animales sin maltrato, es decir, sin algún tipo de agresión evidente, como sí fue el caso de Alcudia, de los caballos, que ahí sí que hubo una demostración o una constatación de un daño físico a los animales. Hay valoraciones de catedráticos de Derecho Penal que sí que planteaban que era necesario establecer un resultado de daños físicos al animal, en este caso maltrato, por lo menos por el Código Penal anterior, por el de 2015, maltrato cruel e injustificado añadido al concepto de explotación sexual para que pudiera ser motivo de delito. Lo que nosotros planteamos era cambiar el concepto de explotación sexual por el de actos sexuales. ¿Por qué? Porque entendíamos que así no podían evitar una condena los que no tuvieran una explotación sexual con un carácter de rédito económico. Es decir, el concepto de explotación sexual se podía asociar a cuestiones económicas. Es decir, tenías que sacar un rendimiento económico, no solo una locura tuya de sádico sexual, sino que tenía que tener una repercusión económica por el propio concepto de explotación. Por eso lo cambiamos. Pero al haber cambiado los sistemas de valoración del delito, es decir, ya no se condenaba a los delitos de maltrato cruel e injustificado, sino un delito sin necesidad de atención veterinaria, con necesidad de atención veterinaria, con resultado de muerte, que era una cuestión. Nosotros planteamos que sin necesidad de atención veterinaria y con necesidad de atención veterinaria estuvieran tipificados los actos de carácter sexual con animales en ambos dos delitos. El Partido Socialista no quiso, planteamos una enmienda. Sergio, perdona que te interrumpa, Sergio, es que me tengo que ir un ratito.
me gustaría... Perdóname No, yo me extiendo mucho, perdona. no, por eso, pero si puedes ir terminando, porque ya te digo, seguramente incluso no tenga tiempo ni de escucharte a las consideraciones que me gustaría escucharte, pero luego te escucharé, como va a quedar grabado, luego te escucho, porque es que sí que me tengo que ir, tengo como un deadline y me tengo que ir. Entonces, por si quieres ir cerrando, concluyendo y para poder hacerte las consideraciones. Vale, bueno, simplemente decir que creemos que hubiera sido muy mejorable la modificación del Código Penal, pero yo hago una valoración positiva en algunos aspectos, porque creo que, y los juristas espero que cuando pase un tiempo me puedan dar la razón, ahora va a ser mucho más fácil de tipificar un delito y establecer delitos cuando son graves y cuando no lo son. Antes tenían que demostrarlo por ensañamientos y muchas otras cuestiones y por cuestiones más subjetivas que objetivas. Ahora la tipificación creo que puede ser mucho más objetiva a la hora de valorar y, por supuesto, la inclusión de los animales vertebrados. Pero cabe destacar que no es lo que nosotros nos hubiera gustado del todo, porque por lo menos el incluir los delitos, los actos sexuales en el leve y la eliminación de la multa en el delito grave sin resultado de muerte, creo que hubiera sido, bueno, pues por lo menos algo interesante, sin hablar de lo que por fin se ha conseguido incluir en el Senado, que es el decomiso definitivo y el decomiso preventivo, ¿no? Durante el trámite de denuncias y de juicios para poder apartar a los animales de estas personas. Pues Irina, si me permites, porque es que seguramente me voy a tener que ir en breves y ya, pues eso, ya podrías tú luego posteriormente hacer tus preguntas y consideraciones, pero es que, de Sí, hecho, sí, sin me da problema, un Dani. poquito. Lo primero, destacar que esta reforma sí que tiene puntos positivos, ¿vale? Lo quiero adelantar para que no se vea que todo lo que vaya a decir lo veo como negativo. Puntos positivos. El bien jurídico por fin se precisa. La inclusión de vertebrados, aunque luego habrá que ver también la aplicabilidad que tiene eso y sobre todo las consecuencias que tiene, ¿no? En cuanto a la sanción penal. El tema de las personas jurídicas que sean responsables. La violencia becaria. También el decomiso, con la última modificación, que sea definitivo, porque es una de las grandes reivindicaciones digo, que tenía antes, los textos de hace unos meses. Bueno, hay puntos positivos, pero a partir de esto voy a intentar explicar por qué creo que este texto no debería aprobarse. Antes un inciso, Sergio, actualmente como está el Código Penal, es verdad que los jueces tienden, siempre que sean inferiores las penas de prisión, inferiores a 2 años, tienden a suspender la ejecución de la pena de prisión por multas y demás. ¿Qué ocurre? Que si hay reincidencia, si hay una pena previa de prisión, aunque esté suspendida, sí que deberían ejecutar la pena de prisión. Eso es muy distinto de si la primera pena es una pena de multa. Eso es, quiero decir, eso va a cambiar. Eh, Luego, posteriormente, hay una cosa que me preocupa, que es las penas sustitutivas de multa, que es verdad que hay un apartado en el que no hay esa posibilidad, pero que no cambia realmente, sí que se agravan las penas o sí que hay mayor pena de prisión, pero en realidad el sujeto, la víctima, sigue siendo la misma, porque para los vertebrados, para el resto de vertebrados que no sean animales de compañía, eh, sigue habiendo esa pena sustitutiva de multa. Entonces, sí que ha habido un pequeño cambio, pero no creo que sea tan significativo. A mí lo que me cuesta digerir es la justificación de la pena sustitutiva de multa, porque si nos vamos al preámbulo, esto lo explica mucho mejor la jueza Pilar de Lara que yo, pero como yo estoy aquí, pues voy a intentar explicarlo así. Claro, en el preámbulo del texto se nos indica que por una parte que hay que dar respuesta penológica a esta consideración mayor consideración que tenemos hacia los animales no humanos, bajo los principios de proporcionalidad, etcétera. Ahora, si hay que adecuar la gravedad de la consideración del desvalor moral teniendo la posibilidad de una pena de multa,
no lo veo compatible. Posteriormente en el preámbulo dice que una de las justificaciones es para no incrementar el gasto público. Entonces, a mí me causa mucho desconcierto de que si realmente estamos ante un desvalor de la acción que para la sociedad es grave, porque así también se entiende en el preámbulo, que haya esa posibilidad de sustitución de pena de multa, porque no ocurre con otros bienes jurídicos, otros desvalores de la acción que se entienden como graves. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza. Posteriormente también, otra pregunta, si no sé si tienes para apuntar, Sergio, eh, es si realmente crees que la pena de multa disuade. Porque has hablado de que, bueno, que no hay que tener un enfoque tan punitivista, pero también hay que tener en cuenta si va a disuadir con la pena de multa sustitutiva. A través también del principio acusatorio, que va a ser o bien las partes o el Ministerio Fiscal quien vaya a proponer la pena al juez o a la jueza. Claro, yo no soy partidario de la retribución como tal, de la justicia retributiva, pero sí que es útil muchas veces, sobre todo para disuadir. Porque luego tenemos de otra mano la justicia restaurativa. Pero para este tipo de delitos, esto me podría aquí explayar más, pero no tengo tiempo, no tiene cabida. O sea, por la naturaleza, tanto jurídica como ética de la justicia restaurativa, aquí no tiene cabida en este tipo de delitos. Es verdad, y como pasa, esto siempre ocurre en la sociedad, que parece que la solución la tenemos que encontrar en el Código Penal. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Sergio. O sea, la solución a este tipo de problemas y de lacras no pasa por una mayor o menor sanción penal. Pasa por educación, por concienciación, pero el Código Penal es una herramienta importante. Y en este caso de delitos, por el perfil criminológico que tiene, la función punitiva sí que me parece importante. Entonces, que se diga en el preámbulo que una de las justificaciones es para no incrementar el gasto público, a mí no me satisface. Bueno, tengo alguna más, pero básicamente es esto. No sé, me gustaría que dieras tu opinión, porque la mayoría de juristas que conozco especializados en derecho animal, la inmensa mayoría, estamos consternados en este punto por lo que va a suceder. Y quizás no tanto por mí, porque tengo un perfil muchísimo más teórico, muy poco práctico, pero haciendo caso a las compañeras, por ejemplo, hoy está aquí Paqui, antes he visto a la jueza Pilar de Lara, a Raquel, a muchas otras compañeras que llevan muchísimos años dejándose la piel y prácticamente la vida en los tribunales y que saben cómo va esto, lo han dicho bastante claro, muy bien justificado, tanto en artículos académicos como en artículos periodísticos, que me imagino que habrás leído alguno de ellos. Entonces, me gustaría que dieras tu opinión frente a esto, porque estamos consternados los juristas. Bueno, la he dado desde el principio. He dicho que hay cuestiones que sin lugar a dudas no eran lo que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado en este texto. Creo que hay cuestiones que son mejorables y creo que siempre va a haber tiempo de mejorarlas. Es decir, yo creo que si dentro de unos años se valora que estas medidas son negativas para la cuestión del punto de vista de la disuasión, yo creo que será mucho más fácil poder plantear una modificación de las mismas para mejorar esas cuestiones, ¿no? Yo creo que el Código Penal tiene esa función y yo creo que en este caso los juristas también lo saben, ¿no? Tienen muchas veces esa necesidad de estar vivo para ir cambiando ciertas cuestiones. Yo creo que la inclusión de los animales vertebrados ha generado mucho miedo, en este caso en el ámbito legislativo, desde el punto de vista de qué repercusión podía tener, y por eso quizá desde el ámbito penal, o sea, desde el ámbito de las penas, se queda contenido, se queda muy contenido, y estoy de acuerdo contigo, y de hecho, bueno, yo creo que se queda corto en ciertas cuestiones. Yo coincido con tu análisis en la mayoría de las cuestiones, pero sí que creo que también hay que poner en valor las cuestiones que tiene positivas, ¿no? Pero, Sergio, claro, entonces, ¿por qué sigue adelante? O sea, quiero decir, si nos atenemos a las personas expertas que están en la práctica jurídica y nos están avisando
de posiblemente, a ver, aquí nadie somos futurólogos, no sabemos realmente qué va a pasar, pero bueno, las expertas están para escucharlas con mayor claridad y con mayor seriedad y nos están avisando de todos estos riesgos. ¿Por qué sigue adelante la reforma del Código Penal? Si estás de acuerdo en estos puntos. Bueno, yo sigo diciendo que creo que tiene cosas positivas. Creo que hay opiniones y versiones también sobre qué puede pasar. Como bien tú dices, no somos futurólogos, y hay versiones y visiones diferenciadas, ¿no? Hay de hecho, juristas que hablan de que el sacrificio de animales ya está prohibido, ¿no? Y penado en el Código Penal, ¿no? Y lo defienden a capa y espada, ¿no? O sea, quiero decir, no con esto que los juristas se equivocan, pero creo que la interpretación de las leyes tiene diferentes enfoques y diferentes versiones. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es valorar cómo entra en vigor, cómo funciona, y a partir de ahí plantear si es necesario, ciertos cambios. Yo respeto y por supuesto, eh, respeto que haya opiniones diferenciadas, ¿no? Y yo creo que además lo he planteado desde el principio. Hay cuestiones del Código Penal que creo que son muy mejorables, pero en este caso teníamos lo que tenemos, es decir, tenemos unas mayorías parlamentarias que han impedido que esos cambios se pudieran incorporar. ¿Por qué no lo tumbamos? Porque no se puede tumbar, es decir, no podemos tumbar a una norma que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, y no se puede tumbar, ¿no? Sergio, quiero No, recordar no que el sé cómo justificar lo reglamento... injustificable. Es que no estoy justificándolo. O sea, perdona que responda a una persona que ha escrito, ¿no? Ah, No puedes justificar lo injustificable. Es que no lo estoy justificando. O sea, soy el primero que está diciendo que hay cosas que no me parecen positivas, ¿no? Pero en este caso tenemos unas mayorías parlamentarias que no soy yo el que las controla, es decir, son grupos políticos que han votado en contra de muchos de estos avances que los propios juristas que hablan aquí o de lo que tú comentas, pues han dicho que no y no se ha podido incorporar, ¿no? ¿Por qué no se retrocede? No se puede retroceder. No se puede retroceder en una ley que está aprobada ya en el Congreso. Lo que se puede hacer es intentar mejorarla en el Senado, y ahora que vuelva al Congreso, bueno, alguna cuestión se ha mejorado en el Senado, ¿no? Pero no, si fuéramos juristas también veríamos cómo se aprueban las leyes, ¿no? Y las leyes no se pueden tumbar cuando a uno le apetece, ¿no? Es decir, si se ha iniciado un camino legislativo es muy difícil tumbar una ley. Sergio, una duda. Bueno, yo creo que en el reglamento de las Cortes, creo recordar que hasta que no haya una aprobación definitiva, sí que el gobierno que propone la ley sí que puede retirarla. No estoy 100% seguro, así que no te lo puedo decir. Y luego, que otra duda que me surge de lo que has comentado es, vale, ahora vamos a imaginar que no se puede retirar. Pero esto desde Podemos o desde Cero en general no se planteó, oye, seguimos para adelante, no seguimos para adelante, compensa porque, porque sabíais de juristas expertas lo que podía pasar por los trabajos previos. Entonces, ha habido ese debate dentro de la Dirección General de, oye, seguimos para adelante, no seguimos para adelante, porque cuidado, hay estos riesgos. Claro que ha habido este debate, y en este debate se llevó al Congreso de los Diputados con una serie de enmiendas para mejorar e incorporar estas cuestiones que planteaba. Si a partir de llevarse al Congreso, aprobarse o rechazarse enmiendas, eso ya es una propuesta del Congreso, no es una propuesta del Gobierno. Mira, están comentando, Sergio, que en el artículo 128 del reglamento del Congreso de los Diputados, hasta que no haya una aprobación definitiva, sí que el gobierno podría retirarlo. Claro, díselo al Partido Socialista. O sea, me refiero que somos 35 diputados. No somos una parte mayoritaria del Gobierno. Pero No no crees podemos retirar. ¿No crees? Pero lo habéis planteado al Partido Socialista. Claro, porque una cosa es... No, porque vuelvo a decir, yo no, yo defiendo que esta modificación del Código Penal tiene cosas positivas. Incorpora a un concepto de animales, como los animales vertebrados, que hasta ahora no estaban. Es decir, no todo, creo yo, son perros y gatos. Hay muchos otros animales que sufren maltrato y que hasta ahora no estaban
incluidos en el Código Penal. Tú has planteado antes, bueno, sí, es una alternativa de multa lo que hay para ellos, sí, pero ya están incorporados al Código Penal cuando antes no lo estaban, ¿no? Entonces, yo no voy a plantear retirar esta propuesta porque yo no quiero retirar esta propuesta. Es decir, creo que es muy mejorable, pero no por ello creo que sea mejor retirarla. Vale, quería saber tu opinión, porque es una cosa... A mí, de hecho, este directo me apetecía mucho para saber tu opinión, porque vuelvo a repetir, a mí lo que me ha pasado, he intentado buscar información, es que me ha faltado la comunicación de la opinión de la Dirección General cuando ha habido críticas públicas. Entonces, que no hubiera una respuesta clara. Y ahora la estás dando, la podemos compartir o no, yo no la comparto, pero bueno, me gusta que haya esta explicación pública y bueno, te agradezco que lo hayas explicado a pesar de ello. Lo único, un último inciso, que no tiene que ver con las penas de multa, sino con el delito de zoofilia. Claro, a mí lo que sucede con este delito es que realmente lo que se está sancionando es el resultado. Es decir, al final no se está sancionando la conducta sexual, sino las lesiones, con lo cual pierde un poquito de sentido, ¿no? Esa descripción dentro del Código Penal, porque al final es la misma pena, porque bueno, si hubiera una pena agravada sí que entendería que la connotación de sexual sí que tuviera un sentido, pero no lo tiene. Entonces al final se está castigando las lesiones. Como se castigaba antes. Como se Vale, sí. castigaba antes de las lesiones. O sea, que nos hubiera gustado incluir los actos sexuales sin resultado de maltrato o de agresión, pero no hemos podido porque nuestra enmienda la ha tumbado la mayoría parlamentaria, en la que planteaba la inclusión de los delitos sexuales sin ningún tipo de maltrato, cosa que hasta ahora no estaba, por mucho que se haya dicho que la zoofilia estaba incluida, cuando lo que estaba incluido era la explotación sexual y con la jurisprudencia que planteaba que no había prácticamente ningún tipo de sentencia que hubiera condenado a alguien si no hubiera habido un resultado, ¿no? Un resultado de agresión, ¿no? Y sobre otra cosa que has planteado rápido, la has planteado varias veces sobre la falta de comunicación de la Dirección General. La Dirección General al final es un órgano del Ejecutivo, es una dirección general que creo que tampoco tiene que estar para responder a cada crítica que surja sobre una cuestión de la elaboración de la ley. O sea, pensar en cómo se elaboran otras leyes por parte de otros departamentos ministeriales y todo el debate que ha habido y toda la comunicación que ha habido durante este tiempo. Es decir, llevamos 3 años y yo he podido hablar de la ley, si no he hablado 1000 veces, no he hablado ninguna. Me refiero, y yo cada vez que cambia, por ejemplo, la ley o alguna norma de tráfico, yo no veo a Pere Navarro compareciendo a cada crítica. Con esto no quiero decir que yo tenga problema en criticar, pero tu crítica, absolutamente respetable, sobre la falta de comunicación de la Dirección General. Bueno, es que la Dirección General es un órgano ejecutivo del gobierno. No es un departamento de comunicación y quizá no tiene por qué estar comunicando continuamente todo, porque también tiene que trabajar. En la Dirección General de Derechos de los Animales somos 8 personas, conmigo 9, de las que 8 son funcionarios y no tenemos departamento de comunicación. Podemos estar o trabajando o comunicando. No, seguramente no podamos hacer mucho más. Y seguro que nos ha faltado mucha comunicación hacia afuera, ¿no? Pero ten en cuenta el foco que ha tenido estas normas, no solo por parte del movimiento animalista, sino por parte de otros muchos movimientos a los que estas normas les vienen muy mal. Sí, la web de la Dirección General puede estarlo, pero esa web hay que actualizarla y tiene que ser alguien de nosotros quien la actualice, ¿no? Esto no es un partido de fútbol, me refiero, que no se puede retransmitir cada jugada. Sí, yo lo siento porque... Sí, la crítica no es en concreto a la Dirección General, es porque ahora te tenemos aquí, Sergio, y porque, bueno, pues al final soy activista animalista y me gustaría eso. La crítica en realidad es a la concepción de la política y de las instituciones públicas como tal, ¿eh? No es algo particular de la Dirección General, o sea, no quiero que se tome así. Y también soy consciente del pequeño grupo de trabajo que tenéis y que para comunicar adecuadamente a lo mejor se necesitaría más personal. También soy consciente de ello.
pero como ciudadano quizás esa era un poco mi exigencia, aunque luego materialmente pues hacéis lo que podéis y demás, pero a mí como ciudadano me ha faltado comunicación. Yo creo que una cosa no quita la otra. No, no, y yo por eso te he partido de decir que absoluto respeto a tu crítica, es absolutamente legítima, ¿no? Pero también planteo cuáles son las realidades humanas, ¿no? Que hay también detrás de esta dirección general, que al final somos 9 personas que no descansamos, que no tenemos vacaciones, que no dormimos prácticamente, por intentar sacar adelante ciertas cuestiones, porque no solo es la elaboración de la ley, existen muchísimas otras cuestiones que este equipo trabaja, las subvenciones a las entidades de protección, las subvenciones a los ayuntamientos. No os imagináis, y no sé si habrá algún compañero de la Dirección General que esté viendo esto, porque yo espero que estén durmiendo, porque bastante curro les doy, y yo es normal que algún día me manden verdaderamente a la mierda por la exigencia que hay de trabajo dentro de esta Dirección General. Y yo además invito a cualquier persona que quiera venir a pasar un día en nuestra oficina, que venga, o sea, que nos escriba, que venga, que pase un día con nosotros en la oficina para que vean lo que se hace, cómo se trabaja, en qué se trabaja, cuáles son las 1000 cuestiones que hay que trabajar y que hay que hacer, no solo una elaboración de una ley y por supuesto, ya me gustaría a mí poder tener más tiempo para comunicar, ¿no? Hay quien se dedica solo a comunicar, yo a duras penas intento comunicar muy de vez en cuando y muchas veces mal. Nada, lo primero que quiero pedir es perdona, Irina, por haber acaparado tanto, No, perdona. no, no, estamos los dos para eso, tranqui, sin ningún problema, no, no. Y lo segundo, bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por estar en este espacio, que yo la verdad es que he estado muy a gusto, me ha gustado saber tu opinión, entonces, si pues aquí os lo digo también a los dos y a quien estáis, si queréis seguir compartiendo espacios así de vez en cuando, pues sobre todo también porque hay muchas más dudas, ha habido muchas más preguntas más concretas, que a lo mejor eso, por ejemplo, a las asociaciones, a fundaciones, les interesa más. Hoy hemos hablado de cosas muy generales y no específicas, que también serían muy interesantes, ¿no? De aclarar, y creo que tú podrías aclararlo. Así que bueno, que darte también las gracias de este ratito que hemos pasado, y que siento ausentarme, pero ya llego tarde. No, Así que bueno, tranqui. que muchas gracias también a todas las participantes, y a seguir construyendo todas juntas y juntos. De hecho ya, Vale, o yo antes de sea, que te vayas, no, Sergio, habla, perdona, habla. perdona, Irene. No, no, habla tú. No, simplemente darte las gracias por este tono, por incluso no estando de acuerdo o no compartiendo, el poder debatirlo, el poder tener cada uno su posición, defenderla y además yo creo que con mucho respeto y desde mi parte hacia ti con admiración y con cariño. Así que nada, darte las gracias por participar, por dejarme participar en este espacio de esta manera. Gracias a vosotros y sobre todo a Irina. Yo os dejo y bueno, luego os escucharé cuando pueda, no sé. Vamos a ver un rato. Vamos Un a beso a cortar en todas y poco, también a todos los porque que pobre están Sergio. participando. Chao, chao, Hasta luego, chao. Dani, adiós. Gracias. Hasta luego, Dani. Chao. Van a ser casi las 8, son y 50, tampoco te quiero tener aquí mucho más rato. Entonces, bueno, no sé, si quieres pues 10 minutillos de reflexión, porque al final ya hemos tratado la ley administrativa, la reforma del Código Penal. Es cierto que podríamos estar aquí hasta las 1000 porque el chat pues no para de escribir gente, hay un montón de dudas, opiniones diversas, pero bueno, no sé, yo quiero, que lo comentaba también con Dani antes, si quieres, pues podemos utilizar estos 10 minutos para hablar un poco de, o tu punto de vista o tu perspectiva de la protección animal en España. O sea, es decir, yo, por ejemplo, a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo sí que tengo una opinión muy formada que a veces me cuesta trasladarla porque creo que pues, hay mucha crispación, hay extremos que obviamente están muy marcados. Yo sí creo que aunque se retroceden cosas, estamos avanzando, y ahora no estoy hablando concretamente de estas leyes, sino muchas veces lo digo, tenemos una Dirección General de Derechos Animales que yo, por ejemplo, no hubiese pensado nunca que hoy por hoy tendríamos este órgano. Entonces creo que sí que se avanza, se reformó el Código Civil, por primera vez pues, se han otorgado subvenciones, ¿no?, a entidades de protección animal. O sea, en esa parte yo sí que
tengo esperanza en que España está avanzando. Obviamente, bueno, pues hay reticencias porque al final pues se afectan muchas actividades económicas, la protección animal incide en muchas cosas, al final pues hay muchos nichos de mercado que no quieren verse perjudicados, personas, tiendas, ¿no?, que venden animales, zoológicos, caza, o sea, podríamos estar aquí hablando de esto todo el día, pero no sé, si quieres pues una reflexión final, ¿cómo ves tú el futuro de la protección animal en España? ¿Vamos a ir a peor? ¿Estamos avanzando? Dedicamos este ratito, si quieres, a comentar un poco eso y tu punto de vista. Vale, pues yo he apuntado y de hecho hay alguien como muy recurrente que no contesto a las preguntas, perdonadme, pero no puedo, o sea, no puedo leer a todo a la vez que, o sea, me cuesta y si hay alguna cuestión, creo que tenéis, la mayoría me podéis escribir por Instagram o si lo hacéis llegar a Irina y a Dani, me lo pasan a mí, cualquier pregunta que de verdad os necesitéis una respuesta. Hay varias preguntas que hablaban de las peleas de gallos. Las peleas de gallos quedan prohibidas en esta ley. Se plantea la prohibición de todo tipo de peleas o utilización de animales en peleas y lo que se habla es como animales de compañía. Animales de producción también está incluido en la disposición adicional que modifica las normas de producción, se recalca la imposibilidad de peleas de animales, con lo cual lo que hacemos con esta ley es cubrir la prohibición de peleas de gallos que hubieran estado estipulados como animales de compañía, porque de producción ya estaban prohibidas antes. Entonces, las peleas de gallos quedan prohibidas, ¿no? Lo que hablabas, quería contestar a eso solo, perdona, y ahora voy No, a la no, parte esta que planteabas habla, tú, Irina. puedes comentar lo que quieras. Yo es que no he ido mirando el chat porque eso se encarga más Dani, entonces si quieres responder a cosas, yo es por ti, por el tiempo. Yo puedo estar aquí Vale, el no, rato que yo era quieras. esa sobre todo porque sí que la he visto varias veces, o por lo menos he visto, sí, todas las peleas de gallos, toda pelea de todos los animales, al igual que las riñas, están prohibidas de manera expresa porque son animales de compañía y porque son animales de producción, ya sea animales de compañía o producción, quedan prohibidas. Y en la reglamentación se podrá determinar mucho más al detalle. Sobre la reflexión que hacías, sí que es cierto que a veces me quedo intentando contestar preguntas más concretas, pero sí que agradezco además también un espacio de reflexión un poco general. Tú decías que sí que crees que se ha visto un cambio en nuestro país en este tiempo. Yo sinceramente también lo creo. Creo que ha habido como un despertar, no de la gente, porque la gente yo creo que ya lo estaba, sino de las administraciones, y esto quizá viene pasando quizá desde 2015, ¿no? Cuando se incorporaron diferentes candidaturas de unidad popular a los ayuntamientos, donde habían y estábamos ya muchos animalistas participando en ello. Yo creo que es importante que veamos un poco ese histórico, ¿no? Ahora, después de esta legislatura, que le queda un año, yo creo que sí que se ha visto muy claro cómo hay grandes avances, o por lo menos grandes brechas que se abren a favor de la protección de los animales y cómo se desenmascaran grandes lobbies que han estado siempre con una cara muy amable, han estado perfectamente integrados dentro de quien mandaba en este país y ahora, bueno, pues en algunas cosas han ganado, ¿eh? No vamos a decir que no hayan ganado, la exclusión de los perros de los cazadores es una evidencia de ello, pero creo que se han desenmascarado. Creo que han tenido que recurrir a amenazas de muerte, a evidenciarse de una manera clara, y yo creo que hemos ganado en el sentido de que ya no tienen una cara amable que dar a la gente. Yo creo que se ha evidenciado que son y qué lobbies son estos los que critican una norma de protección animal y de hecho son los que más piden mi dimisión. Los que crían lagartos, los cazadores y bueno, y del entorno de Pacma, ¿no? Quizás son los tres
grupos más potentes que piden mi dimisión y yo voy a estar encantado, de verdad que, que no habéis podido con la caza, ni no hemos podido con la caza, no hemos podido con el lobby de la caza, pero no hemos podido con el lobby de la caza porque no tenemos 100 diputados. Si tuviéramos 100 diputados, a mí no me llamaban el presidente de la Federación de Caza y podía haberme llamado también, pero a mí no me llamaba porque sabía que a mí no me iba a convencer. Pero llamaba a los diputados del Partido Socialista y amenazaba a los diputados del Partido Socialista Es que con perder apoyos y cosas así. A mí no me llamaban para eso, a mí no me llaman lobbies importantes porque saben que no les voy a hacer mucho caso, ¿no? Es que, a ver, al final esta charla no tiene connotaciones políticas, el objetivo era comentar un poco todo lo que hemos comentado, pero bueno, ya que estamos hablando de ello, creo que es algo que no se está poniendo el foco y que se pierde mucho. Es decir, está bien exigir responsabilidades, de hecho es lo que se debe hacer, pero al final todos tenemos que tener en cuenta cómo funciona el sistema parlamentario y cómo se aprueban las leyes y quién toma decisiones. Entonces, yo personalmente, en ese sentido, pienso que no se está siendo crítico, porque al final tú puedes exigir, pero es que eso se tiene que plasmar en los votos. Es decir, al final, quien aprueba las leyes es la representación de los grupos parlamentarios que tú tienes en el Congreso. Entonces, obviar eso en el avance de la protección animal en España es inconexo. O sea, desde mi punto de vista es un sinsentido, porque al final pues el PSOE tiene la mayoría que tiene, el Partido Popular tiene la que tiene, en el Senado, por ejemplo, si no voy errada, Podemos no tiene senadores. Entonces, claro, al final tú juegas con unas reglas del juego que ya no se trata de estar en un partido u otro, se trata de entender cómo funciona el sistema. Lo que tú decías, pues ojalá se hubiesen prohibido muchas de las cosas que estaban en la ley, pero ¿qué pasa? Si luego eso pasa por un Consejo de Ministros, te empiezan a tachar cosas, los grupos presentan enmiendas, ¿qué haces con eso? Pues ojalá la gente vote en consecuencia y sepa qué partidos están del lado de qué cosa. Es algo que creo que no se habla y que es un debate que se debe abordar, claro. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que esto pone un punto y seguido de muchas cosas que hay que trabajar a partir de ahora. Yo creo que ahora un siguiente paso tiene que ser evidenciar qué impacto, por ejemplo, tiene la caza en nuestro país. Creo que esa es una evidencia que ya se ha desenmascarado un poco, ¿no? Creo que se ha visto un poco esas influencias, esos lobbies, esos espacios de poder o esas influencias incluso económicas, ¿no?, que hay en este tema. Y yo creo que ahora toca hacerlo evidente, ¿no? Y que se conozcan datos reales, ¿no? Y yo creo que, sí, perdona, veterinario, ahora te contesto. La pregunta. Esta pregunta. Sí, es cierto, no, la tengo aquí apuntada, es cierto. Pero yo creo que ahora se evidencia esto y pasa igual con la tauromaquia, ¿no? Nosotros en el primero de los primeros borradores incluimos la tauromaquia como una cuestión a eliminar, ¿no? Y el Partido Socialista nos dijo, ni de Blas vais a incluir nada de tauromaquia, pero de hecho no solo lo hicimos en esta ley, lo hicimos en la ley de infancia, en la que prohibíamos el acceso de menores a espectáculos taurinos o participantes, y en la ley de radiotelevisión, en la que planteábamos la imposibilidad o la prohibición de retransmitir espectáculos taurinos en horario de especial protección. En las dos nos bloquearon la propuesta, nos dijeron, la ley de infancia, como metáis eso, no sale. Bueno, es que no, te iba a decir, está la importancia de lo que estamos comentando y de saber cuáles son las reglas del juego y las mayorías parlamentarias que hay, que el PP, con su mayoría absoluta, ¿qué hizo? Aprobar la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural. Quiero decir, eso lo hizo el Partido Popular con mayoría absoluta. Claro, pues cuando tienes la mayoría, pues apruebas las leyes que te da la gana, aunque vayan en contra del sentir social, que todo apunta que es que la gente cada vez rechaza más la tauromaquia. Entonces, claro, pues eso es lo que tenemos. Yo solo puedo decir que si nosotros tuviéramos 100 diputados, si nosotros tuviéramos un diputado más que el Partido Socialista, la ley sería muy diferente y seguramente otras cuestiones que tienen que ver con la protección animal serían muy diferentes, porque en este caso hay que jugar con las mayorías que hay, ¿no? Y en el Congreso tienes que tener la mitad más uno para poder sacar adelante normas y no ha sido fácil encontrar la mitad más uno de
de muchas cuestiones. Y voy a acabar rápido con, bueno, acabar en esta parte, no me voy, sobre las respuestas a lo que planteaba el veterinario de la organización colegial veterinaria. Planteaba, y planteaba antes en un grupo, ¿por qué no han escuchado a la organización colegial veterinaria en sus propuestas y por qué no las han incorporado a la ley? Bueno, yo he leído muy atentamente las propuestas de la organización colegial veterinaria y de hecho esta mañana he estado en la Facultad de Veterinaria de aquí de la Comunidad de Madrid, de la Complutense, hablando con veterinarios en un debate. Básicamente, la organización colegial veterinaria establecía, y además de manera muy torticera, una diferencia, mezclaba los términos sacrificio con eutanasia. Y esta mañana lo he dicho claro. No utilicemos el término eutanasia como un eufemismo de sacrificar. Eso se lo decía esta mañana al Colegio de Veterinarios y a la Organización Colegial Veterinaria también. Es decir, se eutanasia a un animal como el mismo concepto que tenemos para lo humano. Es decir, cuando existe un sufrimiento no posible de revertir que genera eso, un malestar, un sufrimiento grande a una persona o a un animal, ¿no? Eso es una eutanasia. Un sacrificio, ellos, por ejemplo, la Organización Colegial Veterinaria plantea que en situaciones en las que exista un problema económico se pueda sacrificar. Esto es una de las cuestiones de la Organización Colegial Veterinaria. Luego, además, plantea que los veterinarios sean los únicos capaces de diagnosticar y tratar problemas relacionados con la conducta. Sí, evidente, para diagnosticar sí, pero lo que en este caso la Organización Colegial Veterinaria planteaba era que excluyéramos de la ley a adiestradores, educadores, modificadores de conducta, a todo ese ámbito profesional que también existe y que no tuvieran nada que ver. Básicamente defienden de manera muy pues aférrima el control de los registros de protección animal, el registro de los animales de compañía. ¿Por qué? Bueno, pues hombre, hay mucho dinero ahí, ¿no? También plantean qué responsabilidad tiene un veterinario, por ejemplo, o si va a haber capacidad, si se plantea la obligatoriedad de la esterilización de los gatos de las colonias felinas. Yo creo que solo hay que salir a la calle y ver el trabajo que ya hacen las entidades de protección animal, que ojalá tuvieran más capacidad económica para esterilizar más, ¿no? No creo que hubiera problema, ¿no? Habla de que todos los gatos tienen que estar esterilizados e identificados. Esto pasa ya en la Comunidad de Madrid y no ha supuesto un colapso para los veterinarios, ¿no? Y luego los cursos de tenencia responsable. Los cursos de tenencia responsable, básicamente el Colegio de Veterinarios lo que dice es, estos cursos los tienen que dar los veterinarios. Y como no tiene por qué, es decir, el curso se va a establecer, lo vamos a establecer desde la Dirección General, se van a quedar colgados en Internet y la gente va a poder hacerlos cuando quiera, de manera online, gratuita. Es decir, si nosotros hacemos que los colegios de veterinarios sean los que den estos cursos, ya no van a ser gratuitos. Eso está claro. Entonces, van a ser gratuitos y van a ser elaborados por profesionales, en este caso de la otología, profesionales del comportamiento, veterinarios que tenemos en nuestro propio equipo también de la Dirección General, con lo cual esos cursos van a estar elaborados por profesionales, veterinarios también. Otra cosa es que se crean que esto es una clase, un aula, donde tú vas y te dan clase como si estuvieras en la autoescuela. No es así. Es decir, cada uno va a poder hacer el curso de manera online, con lo cual aquí nadie va a conseguir un rédito económico por impartir estos cursos, porque van a estar de manera gratis, de manera gratuita para todo el mundo que los vaya a hacer, ¿no? Yo creo que es importante. No aportan mucho más, ¿eh? La Organización Colegial Veterinaria dice que corresponde a los ayuntamientos un servicio de 24 horas para la atención y la recogida de animales abandonados. No para la atención, para la recogida sí, pero eso ya pasa. Es decir, la ley de bases de régimen local ya establece que los ayuntamientos son los
administraciones competentes en la recogida de animales abandonados. No es ningún problema ni nada nuevo. Es decir, lo único que lo hemos hecho incluir en una ley de protección animal. Pero aquí se hicieron eco del bulo en el que van a tener que tener servicio de ambulancia 24 horas para animales cuando no tienen ni médicos. Eso lo dijo Ana Rosa Quintana y el Colegio Veterinarios lo tomó como suyo, ¿no? Y poco más, es decir, Bueno, habla de... Bueno, sí, pero poquito más, ¿eh? O sea, no hay muchas más propuestas. Hay otros colegios veterinarios que han mandado propuestas mucho más concretas, que sí que son interesantes. Hoy hemos estado debatiendo sobre dónde acaba el límite exactamente de la eutanasia, dónde puede ser. Bueno, pues todas esas cosas sí que se pueden delimitar y trabajar cuando un sufrimiento es asumible, no es asumible. Bueno, estos son temas técnicos que habría que trabajar y que hay que trabajar para delimitarlo en la parte de reglamentación que han planteado, por ejemplo, el Colegio de Veterinarios de Madrid, que son muy interesantes, pero sinceramente lo que dice la Organización Colegial Veterinaria no creo que tenga mucho valor desde el punto de vista de propuesta. Bueno, yo creo que también con esto se desmonta un poco porque también se ha dicho muchísimo que para la elaboración de la ley administrativa pues que no se ha consultado a veterinarios, que no se ha consultado con colectivos. Entonces, bueno, creo que es un poco lo que comentábamos antes, que a mí personalmente, ya que te tengo aquí te lo digo, me sorprende mucho porque es que no me lo esperaba que la pretendida aprobación de una ley estatal de protección animal que al final, en resumidas, si tú te la lees, salvo algunas novedades importantes, lo que viene a hacer es incluir lo que ya está en muchísimas leyes autonómicas. Entonces, el miedo y el terror que ha generado esto, como para llegar hasta el punto de que se estén diciendo cosas que... Te pongo un ejemplo, ¿vale? El tema del listado positivo. Creo que ahora, porque ya con tantos cambios en la ley, se incluye que hay 6 meses, ¿no?, para comunicar la tenencia de un listado de animales, como son pues mamíferos de no sé cuántos kilos o primates, ¿no? Creo que ahora hay como un listado que en realidad es el mismo que hay en la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid eso ya está y ya está prohibido, ya no se pueden tener, y la gente está poniendo el grito en el cielo porque eso ahora va a estar en una ley estatal. Y yo pienso, es que quizá no te has leído la ley de la Comunidad de Madrid si vives ahí y en realidad te estás teniendo animales que no puedes tener. O sea, todo es como un despropósito, supongo que por el hecho de, no, es que esto va a ser estatal. Ya, pero ¿qué más da si es que ya están las autonómicas? Yo eso me trae loca porque no puedo entenderlo. Sí, yo fíjate que una vez me comentó en una de las múltiples reuniones una persona vinculada a la actividad cinegética, me dijo, el problema está con vuestra ley, es que la vuestra va a haber que cumplirla, las autonómicas no. ¿Lo ves? Es que claro, Me dijo eso, o sea, yo no digo que sea así, yo solo traslado lo que me dijo. claro. Y creo que además es importante, hay otro ejemplo muy claro, y esto me lo dijo un policía que tenía perros, conocido mío, que me decía, pero es que habéis planteado la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil a todos los perros. Y le digo, ya, pero es que ya es obligatorio para ti desde 2016, que la Comunidad de Madrid es obligatorio. Y dice, no jodas. Digo, sí. Claro. O sea, me alegra mucho que te haya llegado esta información a través de mucho bulo, pero por lo menos tienes esta información cuando llevas 7 años incumpliendo una ley autonómica porque no tienes seguro de responsabilidad civil, Tal que cual. muchas veces está asociado a los seguros del hogar, ¿no? Pero mírate tu seguro del hogar si tiene seguro de responsabilidad civil de tu perro en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y creo que en País Vasco también y alguna más, pero sí que sí que llama la atención. Es muy sorprendente, sí. Yo creo que al final el problema ha sido ese, no sé, existe como un cierto temor en España en avanzar hacia protección animal a nivel global. O sea, es como, vale, si lo va a poner una ley estatal, esto es malo. De hecho, en los primeros borradores es que en la ley ya estaba la diferenciación de perros, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí los capítulos ponía perros o animales utilizados en actividades específicas, perros de pastoreo, perros utilizados en actividades cinegéticas. Ya había como ciertas obligaciones que no se aplicaban a estos colectivos. O sea, era una ley pensada también como para estas especialidades, ¿no? Por tanto, no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo se ha podido llegar hasta este punto. Si es que ya se les dotaba como de ciertos privilegios, para que me entiendas, entendiendo su especialidad.
y ya es como, no, directamente los excluimos. Bueno, no sé, supongo que es cierto temor a no sé, a tener que cumplir la ley, supongo. Sí, también tiene que ver con la caricatura, de que es una ley que proviene de Podemos y eso siempre da como mucho más juego y margen para caricaturizar. No hay ningún tipo de límite a la hora de criticar Mm, a miembros de Podemos. Y también hay otra cosa que tiene que ver con cuando no existe regulación sobre ciertas cosas, y lo hemos visto con lo que he comentado antes, ¿no? Ya, pero las leyes autonómicas no se cumplen. Y es cierto que hay muchas cosas que no se cumplen porque no están reglamentadas. Y es muy difícil avanzar en cuestiones si no están reglamentadas. Cuando de repente planteas poner cierto orden en ciertas cuestiones, la desregulación normalizada que había antes se agita. Es decir, los que crían reptiles, los que controlan todos los sistemas de identificación de animales, los que se mueven en esos vacíos legales de la cría de animales de compañía, la importación y exportación de animales, la cría y venta en Internet, todos esos vacíos legales eh, hacen que mucha gente haya establecido ahí sus formas de vida, mm, sus maneras de vivir. Solo tenemos que abrir una web de anuncios para ver que aún hay gente que vive de explotar a animales. Uno de mis perros que está por aquí es un chihuahua reventado a criar. Y que está tarao porque lo han tenido toda la vida en una jaula y la han reventado a criar. Tiene 5 años, parece que tiene 20. mm. Entonces, esto pasa todos los días. Esta ley pone coto a todo eso. Y además, coto como muy, muy metódico sobre ese tipo de cuestiones. Las leyes autonómicas plantean, está prohibido la cría de particulares. Y nada más. No reglamenta, no lo estructura, no lo limita, no. De hecho, el mayor de los riesgos que tiene esta ley, o la mayor de las críticas que tiene esta ley, críticas o de los miedos para algunos colectivos, es el registro de cría. Mm, El registro de cría de animales, y Raquel, sí, la cría de los perros de caza estará también regulado en los registros de cría. Porque para que un perro sea perro de caza, tiene que estar registrado, identificado y asociado a una licencia. Cuando nace no está asociado a una licencia, tiene que estar registrado. Y las crías, las perras criadoras de todos los perros tendrán que estar registrados en estos registros, porque son registros de animales de compañía, no son registros de perros no excluidos por la ley, sino de animales de compañía, con lo cual van a tener que estar, porque está muy claramente delimitado que los perros de cualquier tipo de actividad son animales de compañía. Bueno, mira, veía ahí, ya para concluir, pero lo he visto ahí, si quieres, creo que recientemente se ha aprobado la ley valenciana, ¿no? De protección animal, que sí que incluye a los perros utilizados, o sea, para cazar y que es una ley avanzada. ¿Quieres decir algo al respecto? Aunque me parece que todavía está como pendiente de publicación, ¿no? Pero bueno, es que he visto un comentario por ahí, si quieres comentar algo sobre esa ley o... Vale, no he visto el último texto, sí que he visto los previos. Creo que excluye a los perros durante la actividad Hmm, cinegética y otras actividades. Tengo mis dudas sobre las cuestiones del número de animales que se pueden tener o ciertas excepciones que se tienen a las perreras deportivas o algún tipo de exclusiones que tienen la cría de perros de caza y tal, así. Bueno, pero no puedo dar datos Vale, exactos, vale, vale. ni opinión exacta, porque no conozco el El texto texto definitivo. último, porque no está todavía publicado, creo, no lo tengo el último. Vale. Bueno, Sergio, pues nada, son ya como las 8:15, yo creo que ya te libero. No sé si quieres hacer pues, alguna reflexión final o quieres decir algo o te doy estos minutillos si quieres comentar algo de conclusión. Bueno, agradecer a las 50 personas que llevan aguantando aquí 2 horas escuchándonos. Bueno, espero por lo menos haber dado alguna pincelada de opinión y de alguna clarificación de alguna cuestión, ¿no? de
esta norma, ¿no? Y agradecerte a ti, Irina, y a Dani el haber abierto este espacio para poder charlar y poder hablar además con este tono. Y poco más, agradeceros el rato. Bueno, pues nada, ha sido un placer y nada, a ver cómo avanza todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahora tienen que ir los textos al Congreso, entonces, bueno, iremos viendo cómo avanza. Genial. Pues nada, Sergio, un placer y nada, pues muchas gracias a ti por haber aceptado y por haber estado aquí resolviendo dudas, también pendiente del chat, respondiendo en directo, que eso también hay que decir que no es fácil porque al final pues no son ni respuestas prefabricadas ni respuestas que vengan preparadas. Entonces, bueno, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí y hasta la próxima. Gracias a vosotras. Hasta luego. Bueno, chicos, Sergio se ha ido ya. Entonces, nada, yo cierro esto, agradeceros a todos que habéis estado aquí. Ya entiendo que los temas son complicados, que hay discrepancias, que tocan mucho, pero bueno, creo que siempre es importante tener un espacio de debate, respetar las opiniones, poder hablar desde el respeto y nada, pues a seguir avanzando y a seguir luchando por la protección animal. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.